¿Por qué iniciamos muchas cosas con mucha ilusión y al cabo de un tiempo desaparece la ilusión y acabamos abandonando? ¿Por qué muchos empiezan en la inversión inmobiliaria y teniendo estrategia y teniendo cierto conocimiento no llegan a tener resultados? ¿Por qué el día tiene 24 horas para todos y por sus resultados hay personas que parece que tengan días de 26 o de 30 horas? A responder a estas preguntas y muchas otras sobre productividad vamos a dedicar este Invertir para Ganar. Tengo hoy aquí conmigo a un experto en hábitos y en productividad. Él es Miguel Navarro, CEO de Productividad Feroz. Gracias por estar aquí, Miguel. Gracias a ti, un placer. Perfecto, pues cuando hablamos de productividad la gente quiere herramientas, la gente quiere dame ya la técnica y obviamente te voy a dar técnicas, te voy a dar herramientas, pero lo más importante es quién eres tú como persona y una serie de elementos como son la claridad, como son tus prioridades, la coherencia y alguno más que te desvelaré enseguida y que en una fase inicial a nivel de mentalidad, a nivel de gestión emocional, a nivel de qué tipo de persona quieres ser y en qué te quieres convertir, va a determinar después, si aplica las herramientas correctas, cómo ganar mucho tiempo al tiempo. Entonces la primera pregunta es, ¿se puede construir un día de 30 horas? Literalmente no, pero a efectos prácticos sí. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente todos tenemos 24 horas, es una máxima, el tiempo ni se crea ni se destruye, o se aprovecha o se desperdicia, pero sí que es cierto que seguramente puedes hacer lo que estás haciendo ahora mismo en tu día a día, a nivel personal y a nivel profesional y por supuesto a nivel también de inversión inmobiliaria en la mitad de tiempo, con lo cual podríamos tener días de 25, de 26, de 27, de 28 o incluso de 30 horas. Pero para ello, como te decía, no solo tenemos que centrarnos en la parte de la herramienta, sino a nivel mental, a nivel emocional, hacer previamente una serie de cambios. Tú compartes mucho en tus redes sociales, te hemos escuchado hablar mucho de esto que vamos a tratar hoy, de productividad, en este caso, pues enfocada a la inversión inmobiliaria, a generar ese hábito. La primera sección la hemos llamado, aquí lo tienes, Los secretos de productividad de Miguel Navarro. Tú compartes, hablas a diario de esto, pero este tiempo que pasemos aquí quiero que suponga un salto, es decir, las personas que están aquí se lleven una idea clara o algo para poner en marcha desde ya. ¿Cómo consigo yo hacer más cosas al cabo del día y que mi día tenga la sensación de que pues, ha tenido más de 24 horas? Y lo primero quiero marcar como un mapa general, un contexto para que tengamos claro después cómo poquito a poco irlo aterrizando. Lo primero que necesitamos para ser más productivo es, seguramente te sorprenda, pero es coherencia. ¿Qué significa la coherencia? Tener muy claro qué es lo que quieres que sea una prioridad para ti en tu vida, si tu valor es el tiempo libre, si tu valor es el dinero, si tu valor es la abundancia, si tu valor es compartir tiempo con la familia, si tu valor es disfrutar de experiencias, ser coherente con ello y la mejor forma de ser coherente es con tus decisiones y por supuesto que todo esto está vinculado, como enseguida veremos, con tu faceta como inversor o como futuro inversor. Así que parte número 1, coherencia. Parte número 2, claridad. Necesitas sí o sí definir una serie de metas, una serie de objetivos, un plan que te defina y que te lleve hacia ese futuro que quieres construir a nivel de patrimonio y por supuesto también en el resto de áreas de tu vida. Así que segundo punto, esa claridad. Tercer punto, romper con las creencias que seguramente arrastras hasta ahora, en este caso vinculadas con el tiempo. Tengo un trabajo de 8 horas al día, de 40 horas a la semana o incluso más y es imposible que pueda dedicar tiempo, aparte de mi trabajo, a la inversión inmobiliaria. Si pensamos así, obviamente, por mucho que te empeñes con ese paradigma mental, con ese condicionamiento de tu mente subconsciente, va a ser absolutamente imposible que avances. Así que punto número 3, esa ruptura de creencias. Punto número 4, planificación. Veremos también cómo podemos, luego lo bajamos un poquito más a tierra, cómo podemos dedicar un tiempo semanal, incluso un pequeñito tiempo diario a poner en orden la agenda, a poner en orden prioridades, a poner en orden tareas y resultados que quiero alcanzar. Y por último, punto número 5, herramientas, truquitos, hacks de productividad, que es lo más llamativo, pero que si no hemos hecho el trabajo previo no sirve para absolutamente nada. De hecho, la mayoría de los que empezamos en esto nos vamos al punto 5. Lo que buscamos es la herramienta, esa productividad. Normalmente vemos algún tipo de anuncio de Apple y nos compramos un aparato de esto y ya pues, pensamos que va a llegar y no llega porque no hemos tenido en cuenta los otros 4 puntos. Teniendo en cuenta esos 4 puntos, explícanos de una manera clara y directa, como tú eres, cómo se puede hacer algo en la mitad de tiempo. Porque esa idea, el que nos está escuchando dice, oye, pues tiene sentido. Si yo quiero introducir la inversión inmobiliaria, quiero generar un espacio para esto, pues le tengo que dedicar tiempo y una manera es reduciendo el tiempo en el que hago otras cosas. De lo que voy a hablar ahora voy a comenzar hablando de una ley que quizá te suena, quizá no, pero todos la sufrimos, es como la ley de gravedad, puedes no creer en ella, pero aquí estamos tocando el suelo y esta famosa ley es la ley de Parkinson. Voy a dibujar aquí en qué consiste y conforme la voy dibujando la voy explicando. Seguramente además conectarás con cuando estudiabas a lo mejor la carrera o en el instituto, que te dejabas todo para el final.
La ley nos dice lo siguiente, y con esta ley te voy a dar respuesta, José, a esto que me estabas preguntando. En el eje horizontal, aquí vamos a dibujar, vamos a poner el tiempo disponible que tenemos para hacer una tarea. Imagínate pues, que tienes una mañana libre, tienes 4 o 5 horas para hacer un informe, para hacer algún tipo de búsqueda con respecto a, o alguna gestión con respecto a pues, tu trabajo como inversor. En el eje horizontal tenemos ese tiempo disponible y en el eje vertical tenemos la energía o la intensidad que tú le pones a una tarea. Vale. La ley de Parkinson tiene esta forma, es una recta decreciente. Y lo que significa, simplemente vamos a compartir y a explicar lo que estoy dibujando aquí en esta gráfica, que cuando tienes, lo pongo aquí en verde ahora, mucho tiempo disponible, tú, si me voy por ejemplo aquí a este punto y devuelvo al eje vertical esta gráfica, me da una energía, una intensidad muy bajita. Y en cambio, cuando tengo poquito tiempo disponible, si yo me voy a la curva, me da una energía o intensidad bastante alta. ¿Esto qué quiere decir? Que literalmente hacer las cosas en la mitad de tiempo o incluso 10 veces más rápido en ocasiones, que hay mucha gente que lo hace, es, entre otras cosas, o tiene que ver con exprimir al máximo cada instante de tiempo y para ello tú necesitas imponerte una serie de límites, necesitas bloquear tiempo, ponerte un tiempo de fin de una tarea que sea exigente porque la buena noticia es que nuestro cerebro tiene una capacidad extraordinaria que no estamos aprovechando al máximo y que si nos acostumbramos a estar pues, trabajando muy rápido, a estar pensando muy rápido y incluso a ir un pasito más de lo que aparentemente es la velocidad de crucero, cada vez iremos de una manera mucho más eficiente. De hecho, esto tiene mucho que ver también con la concentración y lo traigo aquí porque al final, cuando estás haciendo llamadas, tareas, análisis, gestiones, hay un punto de concentración, de distracciones que creo que también es importante anotar y es bastante sorprendente para muchas personas porque rompe como una creencia de que cuando haces las cosas demasiado rápido el foco se pierde y es justo al contrario. Yo lo que propongo a la gente es que se acostumbre a ir rápido, a pensar rápido, a escribir rápido, a leer rápido, a hacer las cosas rápido, a notar que vas un poco por encima de tu nivel máximo. Y te pongo una metáfora muy sencilla que vas a entender tú y va a entender toda la audiencia. Imagínate que vas por la autovía a 20 km por hora. Con una velocidad tan bajita, que es más o menos como la mayor parte de gente suele trabajar, suele hacer gestiones, suele redactar cosas, etcétera, etcétera, preparar documentación, a 20 por hora, tu cerebro, tu mente está completamente abierta a distracciones, a que se vaya a pensar en, ostras, esto que me ha quedado pendiente, el partido del Madrid, el no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora imagínate que vas a 250, no lo hagas, solo imagínatelo, a 250 km por hora por la autovía. Únicamente podrías estar atento a la propia conducción. Es prácticamente imposible que tu mente se pudiese ir a otro lugar porque al ir tan rápido todo tu enfoque necesita estar en esa acción que estamos haciendo. Por lo tanto, la primera propuesta, y fíjate que parece fácil y realmente así lo es nos tenemos que acostumbrar a tener muy poquito tiempo para ir muy rápido haciendo cada cosa y con el entrenamiento posterior, porque evidentemente al principio nos va a costar, pero a base de entrenamiento conseguiremos ser mucho más eficaces. Bien, entonces saco la conclusión de que, como recogiendo, oye, al principio nos has dado esas 5 claves y una de ellas era claridad, es decir, tengo que tener un plan, tengo que elegir bien y efectivamente tendré que tener unas metas pues definidas en el tiempo. Y a partir de ahí tiene que ser un tiempo cercano, ¿no? Un tiempo que nos dé un poquito de miedo. De esa manera, a pesar de lo que podemos pensar, vamos a ir más rápido por este principio de Parkinson porque le vamos a poner más energía, ¿no? Porque al principio uno lo que puede pensar es, ¡guau! Esto de, venga, voy a hacer mi primera inversión en 6 meses, ¿no? Nos va a dar miedo y lo que uno piensa es que lo vas a hacer mal, ¿no? Porque dices, oye, como me he puesto 6 meses, pero funciona al contrario porque tú tienes más claridad, tienes más enfoque y vas a buscar las soluciones que te lleven ahí, ¿verdad? Correcto, eso es. Yo sé que hay muchas de las personas que están aquí que lo que piensan es, vale, esto es un reto, ¿no? Ponerse en marcha con esto, veo que me puedo poner, pero ¿cómo lo hace Miguel, ¿no? ¿Cómo lo haces tú para tener tiempo para dedicar a la inversión inmobiliaria? ¿Qué rutinas tienes tú? Bueno, antes de las rutinas sí que quería comentar algo que creo que es incluso más importante que las rutinas, que es el hecho de las prioridades. Estoy convencido que no soy yo la única persona, ni las personas que están aquí viéndonos presencialmente, ni todas las personas que están ahora conectadas, que tienen un montón de cosas que hacer. Y de hecho, yo siempre propongo que si fuera por tareas pendientes, no acabarías en tu vida. O sea, eso de nunca llegar al día en el cual abres la lista de tareas y no haya nada que hacer. ¿Cuál es la diferencia? Elegir qué es lo que quieres conseguir. Con lo cual, antes de aplicar cualquier
cualquier otro aspecto o cualquier incluso hábito o rutina, como ahora me preguntas y te responderé, es, vale, yo de aquí a 5 años, ¿dónde quiero estar? Y de hecho, un ejercicio que yo siempre planteo a mi comunidad y que también podrían hacer las personas que nos están escuchando es, escribe un pequeño texto de cómo te gustaría que fuese tu vida de aquí a 5 años. ¿Cómo te gustaría, hoy es martes, pues levantarte un martes del mes de octubre, por la mañana, qué te gustaría hacer, qué tipo de capital te gustaría tener disponible para hacer lo que te dé la gana, con qué tipo de personas te gustaría rodearte? Y en base a esa visión del futuro, que es esa claridad que antes te comentaba, ¿qué necesito hacer ahora? Y evidentemente esto nos va a alejar, o nos debería alejar de esa gratificación instantánea que nos proporciona a veces pues, el coger el teléfono, redes sociales, procrastinar, no me pongo hoy, ya lo haré mañana, hoy no estoy preparado, ya el año que viene será el año con el cual comienzo con la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual lo primero es, voy a definir mis prioridades y si ahora mi prioridad es esta, habilito y ubico tiempo para esto. Y evidentemente tengo un montón de cosas que hacer también, pero elijo a nivel de prioridad permanecer aquí 2 días y medio contigo y con el resto de la comunidad. Con lo cual, lo primero es esa definición de prioridades y no solo a nivel práctico, o mejor dicho, teórico, sino con decisiones. Yo creo que has dicho algo muy importante y esto tiene que ver para la inversión y para cualquier hábito que hacemos. Pasa mucho con el gimnasio y con las dietas, ¿no? Hay gente que vive constantemente queriendo ponerse a dieta y lo pasa muy mal porque no está en su momento o no está en el momento de empezar el gimnasio o de generar un hábito. Háblanos también de esa parte, porque tú has hablado de la parte positiva, ¿no? La de, oye, estoy convencido en mi momento, bloqueo tiempo para esto y no hay ninguna excusa, sino que voy a por ello. Pero ¿qué pasa si pues, tú te lo planteas, lo escribes en el papel, pero no pasa una semana, pasan 2 semanas y no has hecho nada que te esté llevando a ese camino? Es que realmente estamos condicionados biológicamente para no hacer nada, es decir, estamos condicionados para procrastinar, para postergar, para buscar la gratificación instantánea. Esto es un mecanismo de supervivencia. A nivel de sociedad hemos evolucionado muchísimo, pero a nivel biológico seguimos teniendo el mismo cerebro que teníamos hace miles de años, donde únicamente buscábamos sobrevivir. Y estamos en un punto en el cual ya nadie llega a su casa por la noche, ¿verdad? Por lo menos en esta sociedad occidental, y lo que dice es, ¡ostras, otro día que he sobrevivido!, ¿no? Nadie dice eso, estamos ya a otro nivel, pero nuestro cerebro solo busca el placer a corto plazo. Con lo cual, primero tenemos que entender que es muy humano y que es completamente normal postergar, no querer empezar, decir que mañana será mejor, que hoy no estoy preparado. Esto también se llama el síndrome de la falsa esperanza. Seguramente a muchas personas que nos están escuchando les haya pasado que hoy no es el día, hoy no he hecho nada, hoy lo he desaprovechado, pero ya mañana va a ser un día perfecto, mañana madrugo, me levanto a las 5 y voy a hacer esto. Y eso nunca sucede, ¿no? Porque es la falsa esperanza de que mañana de repente te vas a convertir en otra persona y va a cambiar todo. Eso obviamente no sucede, tenemos que conocerlo y como siempre digo, es que al final tenemos que empezar pues, paso a paso. No queremos, en el caso del gimnasio o de las dietas, no puede ser un cambio de 0 a 100 en un día y aquí debe ser lo mismo, no podemos de no hacer nada, de repente me pego un atracón de estar 24/7 enfocado en esto, sino que tiene que ser gradual el cambio. Vamos ahora sí con los hábitos. ¿Cómo son tus rutinas que te permiten pues, tener una empresa como la tuya? Además, haces otras muchas cosas. Si quieres contar al respecto, porque quizás más de una persona a la que nos está escuchando le sirve, ¿no? Para decir, oye, él lo hace así. Bueno, hay muchos hábitos que para mí son no negociables. Por ejemplo, el hábito del aprendizaje. Cada día dedicar un tiempo a la lectura, dedicar un tiempo a la formación, dedicar un tiempo a aprender. De hecho, estoy aquí también, por supuesto, aprendiendo. Para mí esto es un hábito y es un compromiso. Hábitos innegociables también es planificar cada día cuando cierro mi día profesional el día siguiente. Yo nunca me voy a dormir sin saber exactamente cómo quiero que suceda pues la próxima jornada. Esto para mí es prioritario porque si no es cuando tenemos esa sensación de ir a merced, ¿no? Y por supuesto en esa parte de planificación que luego también quería incidir porque para la gente que quiere comenzar ese camino como inversor creo que es muy importante el bloquear tiempo, pero el bloquear tiempo tienes que primero sentarte para bloquearlo, es decir, hay un punto en el cual, de hecho era uno de los elementos que te comentaba en esa lista inicial de 5, que tenemos que planificar, que tienes que sentarte en tu mesa, coger tu calendario y decir, de esta semana que tengo estos huecos, me anticipo y bloqueo este tiempo y este tiempo y este tiempo, porque si no me anticipo jamás va a caer por arte de magia un oasis en tu día. Así que también muy importante esa parte a nivel de hábito de sentarte, de reflexionar, de planificar y de anticiparte. Cuando estamos hablando de algo nuevo que queremos incorporar a nuestra vida, como puede ser la inversión, empezar a invertir, que puede ser empezar a formarte, empezar a crear tus propios contactos, lo que sea, ¿cómo recomiendas o cómo es más fácil hacerlo? Pasar de ese 0 a 100, es decir, ¿cómo es más fácil? ¿Hacer un poquito todos los días o tener un bloque de tiempo, una mañana, una tarde, que puedas mantener en el tiempo? ¿Cómo es más sencillo llevarlo a cabo y
semana tras semana cumplirlo? Bien, por ejemplo, en el caso de ejercicio o dietas que no te va a ocupar tanto volumen de tiempo, seguramente es mucho más sencillo empezar con 5 minutos al día, 10 minutos al día, 15 minutos al día. En el caso de la inversión, el problema es que si buscamos una dedicación de una hora diaria, de hora y media diaria, el día que falles te va a costar, se te va a hacer luego una montaña, ¿no? Entonces, en este caso creo que lo más recomendable, lo más eficiente es bloqueate un bloque, 2 bloques de tiempo a la semana que sean tu prioridad. Y además es que esto lo vinculo nuevamente e insisto en esto, José, porque para mí es súper importante. Si este es tu camino, si quieres hacer esto, ostras, tienes que tener la disciplina para hacerlo y tienes que renunciar a otra cosa. En la vida, esto lo escuché yo cuando precisamente era de Totana, mi profesor de guitarra, de cuando yo iba a conservatorio hace un montón de años, y me decía, siempre que eliges algo tienes que renunciar a todo lo demás. Y evidentemente, si eliges el camino de la inversión, pues tendrás que renunciar a un montón de cosas, pero sabes que a largo plazo es lo que estás eligiendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este caso siempre es mejor bloquearte una mañana, 2 mañanas, una tarde o 2 tardes, una mañana y una tarde a la semana, porque además la mayor parte de personas que forman parte de la comunidad son personas que trabajan, que tienen su negocio, que tienen su empleo, que el tiempo precisamente no les sobra y por lo tanto es mucho más factible que lo hagan de esa manera. Muy bien. Pasa algo y es que cuando empezamos algo, lo decía al principio, cuando empezamos algo lo hacemos con mucha ilusión, con muchas ganas. Yo lo veo muchísimo, ¿no? en muchas personas. Y a medida que tú empiezas con algo, pues necesariamente las cosas no siempre salen como tú quieres, empiezan a aparecer obstáculos. Cuando hablamos de inversión aparece esa travesía por el desierto, ¿no? Hay un momento en el que a pesar de tenerlo todo claro, pues viene un momento de desierto, ¿no? Donde no terminas de ver resultados, donde no terminas de llegar. Incluso si estás en una comunidad como la nuestra o incluso en YouTube, ¿no? Empiezas a ver que otros lo hacen, ¿no? Y llega un momento en el que hay mucha gente lo deja. Entonces, si yo tengo claridad, si yo tengo enfoque, si yo estoy comprometido, todo esto que hemos dicho, pero ¿cómo me preparo para eso que a muchas personas nos ha pasado y vemos que pasa? Bueno, es que eso no solo pasa aquí, pasa en una relación de pareja. Al principio, ¡brum!, hay un torrente químico ahí y luego viene también a veces esa travesía del desierto. Cuando montamos una empresa, ¿no? ¿Cuánta gente empieza un proyecto y lo acaba dejando y entonces empieza otro y lo acaba dejando y empieza otro? Y es como ese síndrome del emprendedor, ¿no? De que al principio tienes ahí una química en tu cuerpo que te hace ¡pum!, ir adelante, pero cuando llega la dificultad es donde se marca la diferencia. Esto también lo voy a explicar con la tablet porque creo que se va a entender mejor. A ver, aquí la tienes. Cuando empezamos cualquier camino, cualquier hábito, también nos puede servir para un hábito. Aquí vamos a dibujar en el eje horizontal el tiempo, desde que empezamos aquí hasta cualquier instante de tiempo, y aquí vamos a poner el resultado que generamos. Por ejemplo, también en la inversión. Tú empiezas como inversor, empiezas a buscar oportunidades, empiezas a asociarte con personas, empiezas a... todo lo que tú explicas que hay que hacer, y tu expectativa es la que voy a dibujar en rojo, que conforme vaya pasando el tiempo vas a tener una mejora pues lineal, ¿no? Es como cuando... Más oportunidades, voy a hacer mi primera inversión, luego más la dinero, segunda, luego la tercera, va a crecer el capital. Además lo hacemos así, de manera lineal. Totalmente. Tu mente proyecta eso, sí. Con lo cual esa es la expectativa. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Vamos a dibujarla en verde. La realidad es que, y esto pasa también con los hábitos y seguramente mucha gente se siente identificada, empiezas y al principio dices, ostras, con toda la ilusión, con todas las ganas, con el empuje, pero, ojo, si es deporte te compras toda la equipación. Toda la equipación, si encima es CrossFit o el triatlón, te gastas ahí un dineral con todo, pero empiezas y el resultado, ojo, está bastante por debajo de lo que tú esperabas. Hay mucha gente que ya que dice, esto es una... Sí. Me bajo del carro, ¿no? Hay gente que continúa, ¿no? Y continúa, pero el resultado sigue siendo... Está por debajo de la expectativa. Y hay más gente que renuncia. Hay gente que continúa, ya cada vez menos quedan. Parece que nos vamos acercando, pero todavía estamos por debajo. Y aquí ya renuncia casi todo el mundo. Pero solo unos pocos son los que deciden tener la persistencia, la disciplina, el compromiso para continuar avanzando. ¿Y cuál es la buena noticia, José? Que llega un punto en el que si tienes esa suficiente persistencia, no solo llegas al nivel de expectativa, sino que si persistes y persistes, ya lo estás viendo también con los alumnos de tu propia comunidad. Antes, cuando en la reunión que era solo para la comunidad, contaban casos, contaban experiencias que superan seguramente las expectativas previas, como con cualquier hábito. Pero hay que tener la suficiente persistencia para aguantar esta cantidad de tiempo. Esto, de hecho, en términos de hábitos se llama la meseta del potencial latente, que quiere decir que tienes que hacer un trabajo que no se va a ver el resultado. Yo suelo poner el siguiente ejemplo. Imagínate que en una habitación tenemos un cubo de hielo y estamos a menos 10 grados.
Si hacemos un trabajo para calentar la habitación y pasamos a menos 9 grados, el cubo sigue siendo de hielo. Si seguimos haciendo esfuerzo, trabajo y subimos a menos 8 grados, el cubo sigue siendo hielo. Subimos a menos 7, a menos 6, a menos 5, a menos 4, a menos 3, el cubo sigue siendo hielo. Seguimos esforzándonos hasta que llegamos a la temperatura 0 grados y entonces todo el trabajo anterior es cuando se ve la recompensa. El problema es que la gente quiere hacer algún día y ver al día siguiente el resultado y eso nunca pasa, tampoco aquí. No, totalmente. Yo he leído un símil parecido que es el del bambú, ¿no? Al final, pues tú estás viendo la semilla y luego crece muy rápido en muy poco tiempo, pero hay un trabajo detrás que es el que poca gente, pues quizás por las expectativas mismas que nos marcamos nosotros, no estamos dispuestos a llevar a cabo, ¿verdad?